El páramo de la Virgen es un bosque húmedo montano alto, el cual es pluvial y húmedo. Esto quiere decir que llueve casi todo el tiempo y aparte las temperaturas van desde los 6 hasta los 12 grados centígrados. El bosque de Polylepis es un estrato arbóreo el cual está dominado por la especie Polylepis y que puede alcanzar alturas de hasta 7 metros. La humedad es bastante alta y eso hace que la vegetación sea bastante densa. En el páramo de la Virgen se han encontrado 40 especies de plantas, en donde el 68% son arbustos. En cuanto al bosque de Polylepis, se ha encontrado Polylepis, líquenes y sobre todo estrato arbustivo herbáceo. En servicios ecosistemáticos vemos que genera turismo, también es principal fuente de agua y se da la crianza de truchas. En amenazas encontramos daños causados por humanos, también la extracción ilegal de tierra negra y madera y también se da el uso de agroquímicos. En cuanto a la conservación, se ha propuesto plan de manejo ambiental y campañas de educación ambiental. El objetivo es analizar la composición vegetal entre el páramo de la Virgen y el bosque de Polylepis para compararlos. Hipótesis nula: no va a existir diferencia entre la diversidad, y en la hipótesis alterna sí va a existir diferencia. En cuanto a la metodología realizada, se realizaron dos cuadrantes como el que se muestra en la imagen, tanto en el páramo de la Virgen como en el bosque de Polylepis. Se asignaron morfoespecies, se hizo un conteo de las mismas y además se les graficó en un papel milimetrado. Se registraron medidas del CAP y la altura y se tomaron fotografías de las mismas. Se usaron las imágenes para identificar las especies. Se registró el número de individuos como el número de especies en cada cuadrante y con las mediciones previamente realizadas se calculó la densidad relativa, la dominancia relativa, el índice de valor de importancia, el índice de Simpson y el índice de dominancia. Se realizaron histogramas a partir del DAP y la altura y finalmente se comparó y analizó los resultados obtenidos en otros cuadrantes. En cuanto a los resultados obtenidos, el páramo de la Virgen tuvo mayor número de individuos y de especies, así como un mayor índice de dominancia, mientras que el bosque de Polylepis tuvo un mayor índice de diversidad. Ambos cuadrantes mostraron poca equitatividad en cuanto a las abundancias de sus especies. Específicamente hablando del páramo de la Virgen, se encontró que el mayor número de individuos tenían un menor tamaño, así como un menor diámetro, y las especies más importantes son las que se muestran en pantalla. Lo mismo sucedió en el bosque de Polylepis. La mayor cantidad de individuos tenía una menor altura como un menor DAP, y las especies más importantes de este cuadrante son las que se muestran en pantalla. Se obtuvo que en el páramo de la Virgen se encontró un mayor número de individuos, así como una riqueza mayor que en el bosque de Polylepis. Lo esperado era que en el páramo de la Virgen, dado que este está ubicado a una mayor altitud, sus condiciones climáticas extremas limiten tanto la abundancia como la riqueza. No obstante, los resultados no corresponden con lo esperado. Una razón que puede explicar esto es la competencia por la luz. La luz es un recurso limitante para el crecimiento de las plantas. Y en el bosque de Polylepis, las copas de los árboles crean un intenso sombreado y una distribución desigual de luz para las plantas. Esta sombra limita tanto el número de especies como los individuos. Esa es la razón por la cual hay más individuos y mayor número de especies en el páramo de la Virgen. Este es un páramo abierto donde se encontraron árboles de altura mínima que no generan ningún tipo de sombra que limite la absorción de luz. El bosque de Polylepis obtuvo un mayor índice de Simpson. Este índice se lo interpreta como una probabilidad. Mientras mayor esta probabilidad, menos diversa es la comunidad. Significa que existe mayor diversidad en el páramo de la Virgen que en el bosque de Polylepis, como ya se mencionó anteriormente. Los valores obtenidos con el índice de dominancia pueden interpretarse con la tabla mostrada, donde se ve claramente que en el bosque de Polylepis existe una diversidad mediana, mientras que en el páramo de la Virgen se encontró una diversidad alta. El viento ejerce varias respuestas en las plantas, como en su morfología. El páramo abierto es lugar de vientos esporádicos fuertes y como consecuencia provoca alta fricción entre las estructuras de las plantas y el viento. Por esto, en el páramo de la Virgen, la mayoría de los individuos tenían tamaño pequeño, como se ve en la figura 1, para experimentar menos fricción y tener una mayor resistencia al viento. Por otro lado, la medida del DAP está correlacionada con la altura y volumen. Se observa que la mayoría de los individuos en el cuadrante tienen un volumen pequeño. Esto sería explicado por las adaptaciones morfológicas y anatómicas que deben tener las plantas de páramo alto para reducir el estrés de las condiciones abióticas, como es el viento. Se encuentra una similitud al páramo de la Virgen, ya que los individuos que tienen una mayor frecuencia son aquellos que tienen una altura más pequeña. De igual manera, se encuentra que la gran mayoría de individuos tienen un DAP reducido, y esto tiene sentido puesto que los árboles de Polylepis cubren a la mayoría de las especies que se encuentran a su alrededor, privándoles de luz solar para promover su crecimiento. Como se observa en el gráfico, a medida que aumenta el DAP, el número de individuos va disminuyendo. Finalmente se determinó que el páramo de la Virgen tiene mayor riqueza, mayor diversidad y que las morfologías de las plantas registradas van acorde a lo esperado en ambos cuadrantes. Por otro lado, el área basal de la vegetación en el bosque de Polylepis es la menor y se demostró diferencias entre la diversidad y adaptaciones morfológicas. Para mejores resultados se recomienda escoger un sitio con menos troncos y ramas caídas, también ser cuidadoso al tomar datos para no pisar las plantas del cuadrante y alterar los resultados, y recordemos que estos resultados no son extrapolares por limitaciones en la metodología. Entonces se cumplió con el objetivo general y específico al hacer el análisis y comparación de los resultados de la composición vegetal, tomando en cuenta la abundancia, diversidad y morfología para ambos cuadrantes. Además, se rechaza la hipótesis nula, ya que sí hubo diferencias entre la diversidad y adaptaciones morfológicas de las especies en mayor altitud versus la de menor altitud.